Ey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a retomar hoy un poco de la ASMR. Vamos a continuar con el libro que nos quedamos ayer. Denme un segundo para asegurarme cómo se está escuchando. Suena raro. Te voy a bloquear, Alejandro. Vas a terminar baneado, Alejandro. ¿Webtoons? ¿Escuchar el ASMR? ¿Te gustó, verdad? Te gustó, baby. Hmm. El micrófono graba muy bien el cello. De hecho, estoy regrabando muchas cosas gracias a ese micro. Estoy probando. Uy, está muy fuerte. A ver ahí. Esto. No. Ahí. Hola. ¿Qué tal? Sí, de hecho, este, no solamente se está grabando muy bien, sino que además me está dando muy buenos resultados en muchas otras cosas. Sigo probando. Sigo probando el audio. Perdón.
estos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí. Ok. Ok. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal? Está mejor. Creo que sí está mejor. Mucho mejor. Yeah. Bien, creo que ya quedó. Corazón, si puedes abrir la puerta para que voltee y me digas qué tal se está escuchando ahora con esto, nuestro ASMR. Y empecemos retomando lo nuestro. Zanahorio, Beijing a tu madre, Beijing a tu madre. Hello, hello, hello. Ay, empezaron a hacer su escándalo aquí arriba. Pero bueno, nada que no podamos. Azul con chispa. Ay, corazón. Me da gusto que te hayas suscrito. Vamos. Entonces nada más. Oh, tengo que avisar en el Discord. Corazón, ¿puedes venir y darme mi teléfono por un segundito, por favor? Necesito usar el Discord. Ahí vas a chapulinear, cabrón. Ahí vas a chapulinear. Eso es lo que diría un chapulín. Pero bueno, ya solamente con cuidado. Porque tengo una facilidad para pegarle al micro que no se imaginan. Y no quiero pegarle al micro con ustedes aquí. Se escucha horrible. Corazón, bueno, en general todos. En caso de que se empiece a perder mi voz, pueden ya sea escribir en el chat o tu corazón venir a decirme si se está entendiendo absolutamente todo lo que digo de preferencia. Porque el eliminador del ruido de fondo a veces detecta mis susurros como ruido de fondo y por eso se pierde.
Vamos a quitarle el volumen a esta cosa. Sexto. ¿Recuerdan en qué nos quedamos? Oh, ya. Ya. Hola, Naye. Nomás te dejo la view porque hay mucho ruido. No pasa nada. No pasa nada, se agradece. Aquí vamos a estar. En una orbe morada. Diego, sí es cierto. Era con Diego Creepypasta. Buenas noches, Naye. Muy bien. Entonces, para recordar y recapitular. En la granja de Nahum cayó un meteorito con un color indescriptible para quien lo observaba. El meteorito desaparecía y además, con el pasar de los días, los cultivos de Nahum el granjero empezaron a agriarse y a malograrse. Todo apuntaba a que era el meteorito. En la universidad no lograron identificar nada, ya que no reaccionaba con nada. Ningún químico, ningún ácido, ningún solvente. Y poco a poco, la familia de Nahum empezó a sufrir las consecuencias del rechazo de la gente del pueblo. Siempre de modo extraño, la salud física y mental de los Garner empezó a empeorar, y así la noticia de la locura de la señora Garner no sorprendió a nadie. La enajenación de la mujer ocurrió durante el mes de junio, prácticamente a un año de la caída del meteorito. Las formas de la locura en la mujer la llevaban a pasarse todo el día gritando, y las cosas que decía ver en el aire. La insania había producido un curioso efecto en su hablar. No usaba ningún sustantivo, solo verbos y pronombres. Decía ver que cosas que se movían, que caminaban, que cambiaban, que revoloteaban, que los oídos le zumbaban con vibraciones, no con sonidos. Algo se soltaba, algo se consumía, algo muy poco a poco, algo desconocido, algo que se adhería a ella. Alguien debería liberarla de aquello. Todo se movía en medio de la oscuridad. Las paredes y las ventanas bailoteaban de un lado a otro. Finalmente, Nahum tomó la decisión de no mandar a su mujer al manicomio del condado. ¿Desde aquí le puedo dar van a este fulano? Vamos a ver si desde aquí se puede. No me deja, sí me deja. Van. Y así de fácil se banean.
la decisión de no mandar a su mujer al manicomio del condado. Prefirió que se siguiese delirando en la casa, puesto que no se hacía daño a sí misma ni a los demás. Con resignación, aceptó hasta la deformación de sus facciones. Llegó el día en que los niños comenzaron a asustarse ante su presencia y la ocasión en que Tadeo se desvaneció ante los visajes que hacía su madre. Ahí Nahum decidió encerrarla en una buhardilla. Un mes después, la desdichada mujer cesaba de hablar, comenzaba a arrastrarse en cuatro patas y pocos días después Nahum se espantó al comprobar que contaba con la misma fosforescencia que podía advertirse en la vegetación que rodeaba la casa. Pocos días antes se había producido una inexplicable estampida de los caballos de la granja. Durante la noche algo los había espantado, llevándolos a un furioso batifondo de relinchos y coces. Parecía completamente imposible calmarlos. Y cuando Nahum abrió la puerta para ver qué sucedía, todos salieron en incontenible tropel. Les costó una semana ubicarlos, los apenas 4 caballos, y darse cuenta de que todos se encontraban en un estado indómito que los volvía completamente inservibles para las tareas de la granja. Su cerebro había sido modificado y por lo tanto no quedaba otro remedio que sacrificarlos por su propio bien. Nahum se vio obligado a pedir prestado un caballo a Ami, pero grande fue su sorpresa cuando advirtió que el animal se negaba a acercarse al pajar. Se encabritaba relinchando ante la puerta del pajar, con lo que a Nahum no le quedó otro remedio que devolverlo al corral y pedir a los hombres que a mano empujaran el pesado carro hacia el establo para descargar el heno de él. Contemporáneamente la vegetación seguía volviéndose gris y cada vez más y más quebradiza. Hasta las flores, que se habían caracterizado por sus indescriptibles colores, también se volvían grises. Lo mismo sucedía con la fruta, ahora enfermiza y desprovista de cualquier sabor. Los insectos, víctimas de una extraña hinchazón, morían a millares. Y lo mismo ocurría con las abejas, que huían de las colmenas para buscar protección en el bosque. Septiembre encontró toda la vegetación en proceso de desintegración hacia una capa de polvo grisáceo, y Nahum esperaba que lo mismo ocurriera con los árboles. Su mujer continuaba cada vez peor, lanzando regulares gritos espeluznantes que provocaban una constante tensión nerviosa, tanto en Nahum como en los chicos. Al comenzar el nuevo ciclo lectivo, los hijos dejaron de asistir a la escuela. En una de sus ya muy raras visitas, Amy descubrió que el agua del pozo no era de buena calidad. Sabía mal, algo entre podrido y salado, por lo que aconsejó a su vecino que excavara otro pozo en la ladera, allí donde pudiera encontrar una capa más elevada. Nahum no escuchó
ya había adquirido un grado importante de familiaridad con cuanto era raro y desagradable. Él y sus hijos siguieron consumiendo las aguas contaminadas del pozo, del mismo modo en que ingerían las escasas y mal cocidas comidas que coronaban sus cada vez más ingratas y pesadas tareas diarias. En ellos se observa una suerte de resignación, como si avanzaran insectos invisibles hacia un destino que conocían y que los esperaba. En el mismo mes de septiembre, tras una visita al pozo, Tadeo enloqueció definitivamente. Fue hasta allí con un balde y regresó sin nada en las manos, aullando y gritando frenéticamente los brazos, todo matizado con esporádicas risas y murmullos insensatos acerca de los colores que se movían en el fondo. Pese a que 2 locos en la familia era demasiado, Nahum aceptó ese nuevo golpe con valor y resignación. Como la vez anterior, dejó en total libertad al muchacho para que fuera y viniera a donde quisiera, hasta el momento en que comenzó a caerse y a lastimarse. Igual que antes, resolvió encerrarlo en la buhardilla, en un cuartillo que estaba frente al de su madre. Los diálogos que mantenían madre e hijo, con base en aullidos, imprecaciones y gritos, eran escalofriantes, en especial para el pequeño Merwin, quien tenía la sensación de presenciar un terrible lenguaje que no era cosa de este mundo. El niño también había aumentado considerablemente su capacidad de imaginar, y la pérdida de su único compañero de juegos no hizo más que empeorar la situación. Por ese entonces comenzó una gran devastación entre el ganado de Nahum. Las aves de corral también comenzaron a adquirir aquella coloración grisácea. Poco después eran víctimas de una gran mortandad que les dejaba la carne reseca y con un olor insoportable. Los cerdos se dieron a engordar de un modo descomunal hasta un punto en que comenzaban a experimentar cambios terribles que nadie podía explicar. Su carne era igual, inaprovechable, con lo que luego de tantas desgracias, Nahum se encontraba en una situación límite en la que ya no sabía qué hacer. Ninguno de los veterinarios de la zona osaba acercarse a la granja de Nahum. Lo de los cerdos era particularmente inexplicable, puesto que nunca habían estado pasando cerca de la zona contaminada. Luego fue el turno de las vacas. En algunos casos, misteriosamente, se les encogía en algunas partes del cuerpo. Otras veces, la reducción afectaba a todo el animal. Más adelante, fueron presas de terribles colapsos o súbitas desintegraciones de parte de todo su cuerpo. Al final, adquirían el conocido tono griseazo y se tornaban quebradizas. Era imposible que la gente de las dolencias para algún tipo de veneno, ya que todos los casos ocurrieron entre vacas que estaban en un establo completamente al margen de los pastos de la zona. Imposible, asimismo, que hubiesen sido contaminadas por el mordisco de algún animal, puesto que no era posible que nada entrara al establo. Indudablemente se trataba de una enfermedad natural de origen desconocido. Cuando llegó la época de la siega, no quedaba ningún animal vivo en la granja. Los perros, por su parte, se habían escapado una noche sin que nadie volviera a saber de ellos.
Muy poco antes, lo mismo había ocurrido con los 5 gatos. En verdad, nadie los extrañó mucho, porque ratones hacían mucho tiempo que no se veían, y la única que se ocupaba de los felinos en la granja era la señora Garner. El 19 de octubre, Nahum llegó tambaleante a casa de Amy. Contó que el pequeño Thaddeus había muerto en la guardilla de un modo que se negó a describir. Nahum cavó una fosa en la parte superior de la granja y allí enterró cuanto de su hijo había quedado. Lo significativo era que Lo significativo era que nada ni nadie podía haber entrado a la guardilla, ya que las sólidas rejas de la ventana y el vigoroso cerrojo de la puerta estaban intactos. Lo ocurrido con su hijo le recordaba lo que había visto en la cuadra. Amy y su mujer hicieron lo que pudieron para consolar al afligido padre, pero no sin antes vencer una cierta aprensión. Una aureola de terror circundaba a los Garner, y simple presencia de uno de los miembros de la desdichada familia significaba una ráfaga del viento de lo desconocido. Muy a su pesar, Amy decidió acompañar a Nahum hasta su casa, y ya en ella trató de calmar a los descontrolados sollozos y gritos del pequeño Merwin. Cenas, por su parte, se pasaba el día entero con la mirada fija en el infinito. Automáticamente hacía todo cuanto su padre le ordenaba. Tanto y tanto, desde la guardilla contestaban débilmente los gritos de Merwin, y como todo comentario a la mirada inquieta de Amy, Nahum dijo que día a día su mujer parecía más agotada. Al advertir que pronto anochecería, Amy se preparó para volver a su casa, puesto que por nada del mundo se quedaría a ver cómo la vegetación empezaba a iluminarse tenuemente y los árboles a balancearse aunque no hubiera viento. Por un momento están llegando los vecinos. Bien, los vecinos ya se dejaron de cerrar su puerta. Por cierto, si esta historia les está gustando, vean la película Aniquilación que sacó Netflix. Es básicamente esta historia, pero más loca y densa. Por cierto, que a Amy lo favoreciera el hecho de no ser una persona imaginativa,
Tan solo la visión de las cosas que pasaban ya era suficiente para poner a cualquiera al borde del delirio. Si hubiese tenido que reflexionar sobre todo aquello en procura de la causa de que producía semejantes monstruosidades, seguramente él también habría perdido la razón. Apresuradamente abandonó la casa de su vecino mientras caía el crepúsculo, y a sus espaldas resonaban los gritos de la pobre mujer y de la no menos desdichada criatura. Apenas 3 días después, una mañana muy temprano, Nahum volvió a irrumpir en la cocina de Amy. Como este no se encontraba en casa, le tocó a la señora escuchar sobrecogida una espantosa historia. En esta ocasión, el protagonista había sido el pequeño Merwin. Mejor dicho, la desaparición del pequeño Merwin. Ya de noche, provisto de un farol y un balde, había ido hasta el pozo por agua y no regresó. Desde el momento en que lo había visto Amy, solo consiguió empeorar hasta un estado de semiautomatismo constantemente quebrado por espeluznantes chillidos. La noche en cuestión se había oído un terrible alarido en la puerta del corral. Pero cuando Nahum llegó hasta el sitio, no había menor rastro del chico. El afligido padre pasó toda la noche recorriendo los bosques y campos de los alrededores en busca de alguna pista del pequeño Merwin. Frustrado, con una infinita desazón, las primeras luces del día lo encontraron en las inmediaciones del pozo, donde unos desacostumbrados objetos le llamaron la atención. Se encontraba un bulto de hierro retorcido y de un trozo de metal fundido. En este último podían evocarse los restos del farol, mientras examinando detenidamente. El primer amasijo de hierro mostraba una asa retorcidísima y un par de aros de hierro como los de los baldes. Nada más eso se encontró. Cuando regresó Amy y lo escuchó, no atinó a hacer ni a decir nada. Lo concreto era que Merwin había desaparecido y que nada se ganaría con decírselo a los vecinos, que por entonces rehuían a los Garner como si fueran el mismo diablo. Igual de inútil sería recurrir a los de Arkham, quienes soltarían las previsibles risotadas al enterarse. Primero había sido Tadeo, ahora le había tocado el turno a Merwin. Incuestionablemente, algo se cernía sobre todos los miembros de aquella familia. Nahum, que correría igual suerte, y por eso le pidió a Amy que, llegado el caso, se ocupara de su mujer y de cenas. Se sentía víctima de un castigo divino, aunque no llegaba a saber cuál era el motivo, ya que consideraba haber observado rectamente los preceptos del Señor. Por un par de semanas, Amy no tuvo noticias de Nahum. Un día, preocupado por el silencio, consiguió sobreponerse a su miedo y fue hasta la granja de los Garner. Desde lejos, advirtió que la chimenea no despedía humo, signo que lo llevó a pensar peor. Toda la granja mostraba un aspecto de desorden pesadillesco. Las hojas y la hierba en el suelo estaban mustias y con el conocido tono gris. El famoso parral de la granja prendía en jirones, enfermizos y desgarrados. Y los enormes árboles sin hojas parecían hundir sus garras en el cielo, desapacible con una malignidad que Amy atribuyó apresuradamente a alguna peculiar inclinación a sus ramas. Sin embargo,
frías acenas. Un frío mortífero se había adueñado del recinto, y al verse tiritar a Amy, Nahum le pidió a Cenas que fuese por más leña. Era algo imperioso, ya que el hogar se encontraba vacío, y a juzgar por la nube de hollín que flotaba en la fría corriente de aire y luz que bajaba por el tiro de la chimenea, hacía tiempo que no se encendía. Instantes después, Nahum le preguntó si ya había entrado en calor, y de inmediato Amy se dio cuenta de lo que pasaba. El delgado hilo de la razón se había cortado. Con el mayor cuidado, Amy formuló algunas preguntas acerca de la desaparición de Merwin. En el pozo. Vive en el pozo. Fue la única y reiterada respuesta que consiguió. Pero recordó de pronto a la enajenada mujer y trató de buscar por ese lado. ¿Dónde va a estar sino en casa?, le respondió. También reiteradamente su vecino, con lo que Amy tuvo la certeza de que si quería saber algo más, debería investigar por su propia cuenta. Dejó al delirante Nahum sobre el sofá, tomó las llaves que colgaban de un clavo junto a la puerta y comenzó a subir por las destartaladas escaleras que llevaban a la buhardilla. El olor concentrado en aquella parte de la casa era insoportable, pero no se oía ruido alguno. Arriba se encontró un cuarto. Se encontró con 4 puertas, de las que solo una se hallaba cerrado con llave. A ella se encaminó con la llave preparada y tras unos pocos esfuerzos pudo abrir la puerta pintada de blanco. En la habitación reinaba la oscuridad, ya que la ventana era de escaso tamaño y además estaba semicegada por unos gruesos barrotes de madera. Encima de la tarima, Amy no consiguió ver nada. El hedor pestilente era tan insoportable que el hombre debió salir para llenar sus pulmones con oxígeno de afuera. Al volver, con los ojos más adaptados a la oscuridad, distinguió algo en un rincón y al acercarse para examinar de qué se trataba, lanzó un grito de terror. Mientras aún profería el grito, le pareció que una fugaz nube oscurecía la ventana, mientras a su lado se escurría una malsana ráfaga de vapor. Ante sí comenzaron a bailotear unos extrañísimos colores que, de no estar completamente atrofiado por el pánico, habría podido comparar con los del glóbulo que el geólogo había hecho estallar dentro del meteorito, o con los de la maligna vegetación que había brotado durante la última primavera. Fuera lo que fuese,
clase, aquella cosa tenía delante de sí respondía a los mismos procesos evolutivos que habían observado tanto el joven Tadeus como el ganado de la cuadra. El espanto se movía lentamente y a medida que lo hacía, disgregándose. A mí se negó a referir otros detalles de la escena, seguramente porque aquello que estaba en el rincón no era para él algo con vida. A veces hay momentos y situaciones de los que resulta mejor no hablar, porque en esas zonas fronterizas hasta los mejores sentimientos humanitarios son ciegamente castigados por las leyes de los hombres. Así que de su relato pude colegir que cuando abandonó la fujardilla, en ella no quedaba ningún ser con vida. Nadie que no fuese un sólido pragmático y fogueado campesino hubiera soportado la experiencia sin perder la razón. Vamos a hacer una pequeña pausa para que mi garganta descanse y para rellenar mi bote de agua. Regresamos en unos 5 minutos, tal vez menos.
vamos a retomar nuestra historia. Ahora, ¿qué está pasando? Ok, se apagó. Vamos a hacer unas cosillas aquí rápido. Hola. Ahí estamos. Vamos a continuar. Amy consiguió franquear la salida en perfecto estado de cordura y volver a cerrar tras sí una puerta que sepultaba para siempre un execrable secreto. Era necesario mirar hacia adelante. Y lo que quedaba en ese sentido era atender a Nahum, proveer su alimentación, arrastrarlo hacia algún lugar donde pudieran cuidarlo. Al desandar las escaleras rumbo abajo, Amy oyó un ruido sordo en la planta baja. Le pareció que hasta podría haber sido un grito sofocado, e inexplicablemente acudió a su memoria el viscoso vapor que lo rozó cuando estaba en la buhardilla. Prestó atención y pudo discernir una serie de sonidos provenientes del mismo sitio. Parecía como si algo pesado y viscoso, una suerte de borborismo cloacal, se arrastrase allá. Ese sonido no pudo menos que asociarlo con lo que acababa de ver. ¿En qué mundo de pesadillas se había metido? Se quedó inmóvil, sin decidirse a avanzar o a retroceder. Parecía una estatua en medio de la oscura escalera. Todos los detalles que iban captando sus retinas pasaban a grabarse indeleblemente en su cerebro. Los barrotes de la escalera, la oscuridad en el rellano, la estrechez del último tramo y además la sensación de que algo siniestro estaba a punto de ocurrir. El maldito sonido, la tenue luminosidad que se había apoderado del armazón de madera, todo se concentraba en un único punto de su cerebro. Afuera de la casa, el caballo de Amy emitió un poderoso relincho, preámbulo del estrépito con que anunció su estampida. Casi de inmediato, caballo y carruaje se situaban fuera del campo auditivo de Amy, quien, paralizado en medio de la escalera, solo podía deducir lo que había ocurrido en el exterior. Poco después, un nuevo ruido de afuera llegó a sus oídos. Era una especie de chapoteo, probablemente agua, que por lo que recordaba debía provenir del pozo. Era consciente que había dejado al caballo sin atar, y tal vez unas ruedas del carruaje llegó a rozar el brocal del pozo, con el consiguiente desprendimiento de una piedra hacia el interior. Dentro de su horizonte, la tenue luminosidad seguía resplandeciendo en el más que vetusto armazón de madera. Era una casa antigua. Su parte principal debía haberse levantado hacia 1670 y la planta alta seguramente fue terminada antes de 1730. Desde la planta baja volvió a lanzarse otro ruido, esta vez un débil chirrido que produjo una instantánea contracción del puño de Amy en torno al palo que había recogido en la buhardilla. Por las dudas, lentamente consiguió recobrar el coraje y comenzó a descender por los peldaños.
Llegado a la planta baja, se dirigió directo a la cocina. No tuvo necesidad de llegar hasta ella, porque lo que listo, corregido. ¿Por qué está sonando tan fuerte? Denme un segundo. Esto es un ligero problema aquí. Creo que ya quedó resuelto, aunque está sonando ligeramente más bajo el micro. Dentro de su horizonte, la tenue luminosidad seguía resplandeciendo en el más que vetusto armazón de madera. Era una casa antigua. Su parte principal debía haberse levantado hacia 1670 y la planta alta seguramente fue terminada antes de 1730. Desde la planta baja volvió a alzarse otro ruido, esta vez un débil chirrido que produjo una instantánea contracción del puño de Amy contra en torno al palo que había recogido en la buhardilla por las dudas. Lentamente consiguió recobrar el coraje y comenzó a descender por los peldaños. Llegando a la planta baja, se dirigió directo a la cocina. No tuvo necesidad de llegar hasta ella, porque lo que buscaba venía a su encuentro. Y forzando un poco la realidad, puede decirse que aún estaba vivo. Cómo la muerte había llegado hasta allí es algo que Nahum era incapaz de precisar. Pero vaya si estaba en el lugar desde hacía al menos una media hora, con su respectivo tono grisáceo y los voraces mordiscos de la desintegración. El cuerpo se caía a pedazos a toda velocidad, desparramando sus fragmentos en una trayectoria que avanzaba desde la cocina. A mí, otra vez paralizado por el espanto, era incapaz de tocarlo y se limitaba a contemplar aterrorizado la desfigurada caricatura de lo que había sido un ser humano. ¿Qué pasa, Nahum? ¿Qué pasa? Alcanzó a susurrar. Aquellos labios resecos y espantosamente hinchados consiguieron pronunciar sus últimas palabras. Nada, no pasa nada. El color quema, es frío y mojado, pero quema. Estaba en el pozo, lo vi, era como humo, lo mismo que en las flores, la primavera. El pozo se iluminaba de noche. Tadeo, Merwin y Cenas, todo lo que vive, se chupa la vida de todo. Aquella piedra debió venir con aquella piedra. Se comió toda la granja. ¿Qué quiere? El globo redondo que los de la universidad sacaron de adentro, el que hicieron estallar, el mismo color, como las flores y las plantas. Las semillas crecían,
Recién esta semana pude verlo. Debió pasarle a cenas. Era un muchacho grande, lleno de vida. Se apodera de tu cerebro y luego te atrapa, te chupa en el agua del pozo. Tenías razón, estaba emponzoñada. Cenas nunca regresó, no pudo escapar. Te chupa, la ves venir y no puedes hacer nada. Incluso después que se llevó a cenas. A mí, ¿dónde está Navi? Mi cabeza no funciona bien. Hace mucho que Navi no come. Hay que tener cuidado, si no la atrapará. Ese color, al anochecer su cara tiene ese color. Quema y chupa. Viene de donde todo es diferente. Uno de los científicos me lo dijo. Nadie le creyó. Tenía razón. Cuídate, Amy. Seguirá y seguirá. Se chupa la vida. Eso fue todo. Amy colocó un mantel a cuadros rojos sobre lo que quedaba de Nahum y a los tropezones salió hacia el campo por la puerta de atrás. Trepó a la pendiente y tambaleante se dirigió a su casa por el camino del norte atravesando los bosques. No tuvo valor para pasar delante del pozo. Lo vio desde la ventana lo suficiente como para comprobar que en el brocal no faltaba ninguna piedra. Evidentemente el carruaje sin control no había arrojado nada adentro. El chapoteo debió producirse por alguna otra causa, la de algo que se arrojaba después de dar en cuenta del pobre Nahum. Cuando llegó a su casa, Amy vio que los carruajes y el caballo ya lo habían precedido y que su mujer se encontraba al borde de un ataque de nervios. Cuando llegó a su casa, Amy vio que los caballos y el carruaje ya la habían precedido y que su mujer se encontraba al borde de un ataque de nervios. Luego de tranquilizarla, se encaminó a Arkham para denunciar a las autoridades policiales que toda la familia Garner había dejado de existir. Prefirió no entrar en detalles y solo dio cuenta de las muertes de Nahum y de su mujer, ya que todos conocían la de Tadeo. Acerca de las causas de las muertes, dijo que parecía ser la misma extraña enfermedad que había acabado con el ganado. También informó sobre la desaparición de Merwin y Cenas. Tras un exhaustivo interrogatorio, Amy se vio obligado a ir con 3 policías hacia la granja de los Garner. Los acompañaron el forense, otro médico, el veterinario que había visto a los animales cuando enfermaron. Por cierto que Amy marchó muy en contra de su voluntad, puesto que la tarde estaba muy avanzada y temía que la noche lo sorprendiera en aquel diabólico lugar.
compañía de tantos hombres bien armados terminó de convencerlo. Los 6 hombres subieron a una carreta detrás del carro de Amy y se dirigió hacia la granja. Por más que los policías y los médicos estaban acostumbrados a contemplar cuadros atroces, todos manifestaron una profunda perturbación ante lo que descubrieron en la buhardilla y debajo del mantel a cuadros de la planta baja. El panorama de la granja, en su desolado gris, era ya de por sí terrible, pero los restos disgregados de lo que habían sido 2 cuerpos humanos excedían lo tolerable. Ninguna mirada se posó por más de unos breves instantes sobre los despojos, y hasta el propio forense se apresuró a dictaminar que no había demasiado para reconocer allí. Tan solo se limitó a tomar algunas muestras para luego analizarlas en el laboratorio, donde ocasionaron una gran conmoción. Los fragmentos de polvo colocados al espectroscopio proyectaron un espectro desconocido, con muchas extrañas franjas idénticas a los que los científicos habían visto un año antes al examinar material del meteorito. Las muestras continuaron emitiendo aquel desconcertante espectro durante un mes, lapso al cabo del cual el polvo pasó a convertirse en fosfatos alcalinos y en carbonatos. Vamos a terminar aquí por hoy. Todavía le falta aproximadamente un tercio a la lectura. Lo terminaremos mañana. ¿Qué habrán encontrado? ¿Cómo se habrán visto los cuerpos de los Garner cuando llegaron los forenses? ¿Qué habrá visto Nahum? ¿Qué habrá visto Amy Pierce en la buhardilla en lugar de la esposa? ¿Qué es lo que está en el pozo? Nos vemos mañana. Naye, agradezco mucho que hayas venido. Espero veas la repetición y lo disfrutes. Estoy haciendo la pausa porque ya me duele la garganta. Todavía no aprendo a relajarla y hablar de este modo. Pero bueno, nos vemos mañana. Pasen una bonita noche.